bienvenidos a Altus Nurse, su podcast de enfermería, práctica avanzada y especialización. Mi nombre es Yaritza Pizarro y me acompaña Alexia Brío, saludos a todos. Un gusto siempre estar acá. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en este espacio. Recuerde darle like, compartir. Nos encuentras en YouTube y en Spotify. Así que, sin más preámbulos, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos una nurse practitioner. Su nombre es Lisa Pizarro. Correcto. Muchas gracias por la invitación, representando aquí la práctica avanzada en Puerto Rico. Muy bien, muchas gracias por decir que sí. Entonces, cuéntanos un poco de tu historia como enfermera, cuáles fueron esas primeras experiencias como enfermera graduada. Pues yo comencé como enfermera graduada en el departamento de sala de emergencia. Esa fue la base de toda mi formación. Y para que tengan una idea, yo empecé en una sala de emergencia donde solamente habíamos 2 RNs y una práctica. Así que en el área de San Juan cogíamos todos los pacientes que llegaban baleados, pacientes de estado bien delicados, y eso hizo que mi formación fuera rápida y que yo me desarrollara en todos los aspectos de todas las condiciones. ¿Siempre te viste en una sala como una enfermera de sala de emergencias o cuando te graduaste tuviste la oportunidad entonces de llegar a una sala de emergencia? Tuve la oportunidad, sí, porque yo empecé en la arte, yo nunca me vi como una enfermera. Eso fue algo que fue surgiendo poco a poco, yo buscando un propósito en el trabajo. Quería un trabajo que tuviera todo, que tuviera ciencia, que tuviera un tacto humano. Y entonces vi en la enfermería pues esa oportunidad y decidí lanzarme por ese field. Y aquí estoy. Qué interesante. Lo menciono porque hay muchas enfermeras que dicen, no, yo soy enfermera de sala de emergencia o yo soy enfermera de sala de operaciones. Y es interesante poder tener la experiencia de la sala de emergencia porque, por ejemplo, si tú me lo preguntas a mí me daba temor. Pues porque sala de emergencias, uno, primero, la gente no se sienta. Y lo que mencionaste, llegan ahí todas las emergencias. Entonces, uno diría, estaré capacitado, claro. Lo bello de todo esto es que se capacita a la persona Claro. y cuando se expone a las experiencias, eso te va dando cada día. Correcto, sí. Pero qué bueno que tuviste esa oportunidad. De hecho, al trabajar en sala de emergencia fue que me di cuenta que me gustaba manejar pacientes críticos. Y entonces por ahí me fui moviendo hasta que eventualmente evolucioné y llegué a la unidad de cuidado crítico y fue la experiencia mayor durante mi ¿Qué práctica. específicamente del cuidado crítico, Lisa? Todo de cuidado crítico. La realidad es que es un departamento tan completo porque tú coges el paciente agudo y lo vas llevando hasta el proceso de rehabilitación. Inclusive hasta el proceso de duelo en el caso de que el paciente no se recupere. Claro. Así que es un campo donde tienes la oportunidad de abordar todo, inclusive el vínculo con los familiares. En intensivo, además de eso, utilizas mucho más el examen físico. Así que tú eres esa voz directa del paciente que no puede comunicarse, tú eres esa voz que da la voz de alerta al médico, al grupo de los especialistas. Así que un departamento bien completo y que definitivamente empiezas a crear cierto tipo de autonomía porque hay ciertos protocolos que se establecen en esa unidad. Y se lo recomiendo a cualquier persona que quiera crecer en el campo de la enfermería que intente intensivo para que vea si le guste. Claro. Así que no me sorprende que hayas decidido hacer una maestría como nurse practitioner, porque con ese background, definitivamente con la práctica avanzada ibas a poder lograr muchas cosas. Así que cuéntame, ¿y qué te motivó a hacerte nurse practitioner? Pues es un momento agridulce de mi carrera, porque no es un secreto que el personal de enfermería en Puerto Rico tiene mucho volumen de trabajo y llega un momento que llega el burnout. Así que yo había llegado al burnout y estaba en un momento de mi carrera que era o cogía otra especialización o otra carrera o evolucionaba en enfermería. Y quise utilizar ese conocimiento que ya yo tenía en el field y dije, pues vamos a hacer algo con él. Y ese fue el momento que decidí, voy a estudiar, voy a especializarme, voy a tener más autonomía y voy a darle la oportunidad a esta carrera a ver si en verdad pues progreso y crezco en ella. Y ha resultado ser fantástica, ha cambiado mi visión por completo de lo que es la enfermería. Yo volviendo a lo que estaba mencionando del cuidado de los pacientes, me remonto al hospital donde trabajo y cuando hay transfers internos que sale el paciente de la unidad de intensivo, ahí me fui cuando comenzaste a decir que tú llevas a ese paciente a la rehabilitación, que acompañas a la familia y aun cuando entonces decimos hay un fallecido en cama tal y a veces vemos el proceso casi normal
pero, y ahí cae el burnout, porque no es fácil quizás para ti ver un paciente que llega en un estado agudo, por más que te esfuerces, por más que cumpla los protocolos y por más que haga, pues, no salga. Y así el que sale, cuando a veces veo tanto en transfer, sale cama 1, cama 2, cama 3, que tengo que moverlo de nivel de cuidado y eso es maravilloso. Y eso es completo. Ujú. Enfermería, claro, el médico tiene su participación importantísima, pero la mayor parte del día a día recae sobre enfermería. Cuando comienza tu proceso entonces de nurse practitioner, ¿es lo que tú esperabas? ¿Esta maestría? Yo diría que superó mis expectativas. Mm, Superó mis expectativas porque no solamente adquirir autonomía en el cuidado, pero me ayudó hasta en mi autoestima, porque me hizo creer en mis capacidades y en el conocimiento que ya yo tenía, cómo podía aplicarlo para ayudar. Y por eso digo que es tan completo, porque abarca tanto de ti y puedes demostrar tanto de lo que tú eres capaz, que es una carrera hermosa. Y se la recomiendo a todo enfermero que quiera estudiar Nurse Practitioner, inténtelo, que le va a gustar. Otra cosa que mencionaste, Liz, y me encanta porque, y yo espero que usted esté como yo, mira, tomando puntita de todo lo que está diciendo Lisa, porque cuando llegue el burnout, que yo sé que nos llega a todos, vaya, y no importa la profesión, yo entiendo que esto es algo que nos da, hasta la madre de casa le da burnout, o sea, Ujú. se quema, se cansa. En vez de a veces nosotros pensar, y esto lo hemos mirado en otros episodios, vaya a los otros episodios y míralo, ¿qué hacer cuando estamos en ese momento? Ujú. Tenemos dos, o salimos corriendo, o nos reinventamos, nos catapultamos, y eso fue lo que tú hiciste. Correcto. Así es. Y cuéntame, trabajando en una unidad de intensivo y haciendo tu maestría como nurse practitioner, que como hemos mencionado en otras ocasiones, esta maestría, además de la parte teórica, tiene la parte clínica de práctica como tal, en esa rotación que es de un mínimo de 500 horas, pero puede ser más también. ¿Cómo hacías el balance de tu vida personal con el trabajo, los estudios, los exámenes? ¿Cómo lo hacías? Definitivamente el mayor reto es la administración del tiempo. Yo tuve la dicha de que tuve buena comunicación con mi patrono y me facilitaron las guardias permanentes para poderlo hacer. Eso aún así fue bien sacrificado, pero se puede. Lo importante es que tú sepas reconocer cuándo estás cayendo en un hábito de estudio que no es saludable. Que sepas dividir tiempo de ocio para ti, además del tiempo de estudio, y que también sepas delegar qué cosas tienen prioridad para tú poder hacer un balance de poder completar el trabajo y a la misma vez tener un estilo de vida saludable. Pero se puede. Hay personas que lo hacen y dejan de trabajar por un tiempo, que también es válido y es mucho más cómodo, pero puedes también tener tu oportunidad de trabajar y también tener ingresos haciendo esta maestría. Sí, lo puedes hacer. Los hábitos de estudio cuando mencionas, te refieres a que n- no puedes dejar saltar una asignación, no puedes dejar saltar una clase, no puedes. Pero ¿qué fue lo más que se te hizo difícil o qué fue lo más que se te hizo un reto quizás de tu poder decir, no, yo no le puedo perder ni pie ni pisada a esto? Pues mira, lo más difícil fue hacer la tesis. Hacer la tesis en el proceso de la maestría, pues porque eso implica mucha investigación. Pues tienes que entregar formularios, entrevistar personas, hacer la parte de estadística. Todo eso, pues, es un aspecto de la maestría que consume mucho tiempo. Y definitivamente en ese momento fue donde más pensé que no era capaz. Pero lo que ayudó mucho es que en el proceso de estudiar haces equipos de trabajo dentro de las clases. Y entonces eso ayuda a que el trabajo esté mejor distribuido y tú tienes tiempo para discutir y puedes adelantar material de la clase también para que todo el mundo tenga un rol en el team y puedas sacar el trabajo de la clase y también enfocarte en lo que es tesis, que es lo que te compete a ti mayormente. ¿Quieres compartir un poquito la tuya? Pues yo, ¿Recuerdas? yo realicé mi tesis enfocada en las condiciones asociadas en el trabajo, las condiciones que tú puedes adquirir en el ambiente hospitalario. Condiciones físicas, burnout, enfermedades que puedes adquirir ya sea porque te pinchas con una aguja, todo eso, todos los riesgos que hay
asociados a adquirir condiciones dentro del ambiente hospitalario. Esa fue mi tesis. Y la presenté y la hice en el mismo escenario donde yo estaba trabajando, me lo permitieron, así que eso fue un plus que me ayudó. Claro. Y pues utilicé eso a mi favor. ¿Y qué demostraste? ¿Qué correlación hubo? Pues me sorprendió que lo más que surgió no fue tanto el burnout, sino condiciones musculoesqueletales. Mira para allá. Sí, por ¿Viste? afecciones de la espalda, lumbar, todo eso. ¿Viste? Sí. Ujú. Por eso es importante investigar, ¿verdad que sí? Sí, es que lo que no se documenta, no se cuenta, nunca Ujú. se va, Y nunca se debemos arregla. analizar, y eso es lo que nos lleva a la práctica avanzada. Qué Qué bueno. bien, gracias por compartir tu experiencia de Gracias. tesis. Entonces, a la vez que estamos haciendo la tesis, estamos haciendo las horas de práctica, estamos estudiando para examen. Esto no es que cada cosa viene en una clase y ya no lo vuelves a ver. Estas cosas son continuas dentro de todo el programa académico. Entonces, luego de esto viene prepararse para el board, que es la certificación nacional para poder ser nurse practitioner, tener tu licencia para trabajar en Puerto Rico. Para el momento en que tú te graduaste, si nos puedes compartir en qué fecha fue eso más o menos, cómo estaba el ambiente en términos de los trabajos, cuál era tu motivación para hacer el board, cómo te sentiste en el momento de prepararte. Pues cuando me gradué no veía mucha oportunidad en Puerto Rico en el rol, así que decidí no tomar el examen de reválida e intentar buscar oportunidades de empleo que me ofrecieran mejor el salario, Sí. una calidad mejor en el ambiente laboral, así que decidí irme a los Estados Unidos. Y estuve un tiempo ejerciendo allá y cuando cumplí mi contrato regresé a Puerto Rico y comencé a ver que muchas de las compañeras que estudiaron conmigo estaban ejerciendo. Y dije, oh, se está moviendo el rol en Puerto Sí. Rico. Así que ese fue el momento que decidí comenzarme a preparar para coger el examen y entonces ejercer el rol. Y esa preparación del examen, ¿cómo te preparaste? ¿Qué recursos utilizaste? Pues inicialmente cogí un periodo de 6 meses y utilicé el libro de Codina para prepararte para el board y me lancé solamente con eso. Ujú. Y en mi primer intento pues no lo pasé, pero lo utilicé de experiencia para ver dónde había caído Sí. menos puntos. Y cuando tú coges el examen ellos te dan un review de dónde fue que saliste bajito. Sí. Y utilicé eso para coger repasos con la misma ANCC Ujú. enfocados en los aspectos que tú tenías que reforzar. Claro. Así que utilicé para mi segunda ocasión el repaso de la ANCC, el de Codina y sobre todo las guías de tratamiento del US Preventive Task Force, que es bien Ujú. importante porque esto es medicina preventiva. Ujú. Así que todo lo que son screenings son bien importantes, las vacunas del CDC según las actualizaciones por edad de crecimiento. Y utilicé también un recurso de una enfermera que se llama Cohen, que ella es nurse practitioner especializada en oncología y tiene un repaso especializado en los puntos que no debes omitir en el examen. Y eso fue fundamental para yo poderlo pasar por segunda vez. El repaso era por sistemas, podríamos Sí, decirlo el de esa examen manera. está dividido en diagnóstico, assessment, management. Obviamente las preguntas no te dicen cuál es de cada cosa, Ujú. pero tú te vas dando cuenta cuando vas cogiendo los repasos, cómo contestarlo, porque también es estrategia, como yo te Estrategia. había dicho, como ya había mencionado en otros podcasts. Y la estrategia puede ser fundamental a la hora de contestar una pregunta que a lo mejor no tienes el conocimiento de lo clínico, pero si es estratégico, puedes saber cuál es más o menos la mejor opción. Sí, que no te van a decir, pues vamos ahora con musculoesqueletal, vamos ahora Sí. con circulatorio. No, eso es una serie de preguntas que aleatoriamente están organizadas Ujú, y ustedes van evaluando y contestando. ujú. O sea que te puede mover de una situación a otra situación. O una sola palabra te puede dar la clave de saber que esa no es la pregunta Sí. correcta o no es la contestación correcta. Siempre he aprendido, Yaritza, o he mirado, y con estas experiencias de ustedes, que una de las cosas más importantes para uno tomar un examen, y es lo que queremos motivar, es prepararse y son las estrategias Ujú, para poder entender y saber cómo viene el examen. Aparte del contenido, que es vital de igual manera, pero tener esa suspicacia. Y son contestaciones que tienes que hacer, digamos, que tienes que abundar, o son llena blanco, o son... Son la mayoría selección múltiple Ok. y hay algunas que son tipo pareo
que mayormente las que vienen en pareo, en mi experiencia, fueron temas de cardiología, pero también vienen preguntas de investigación, así que todo lo que abarca investigación, clínica, guías de tratamiento actualizadas para el asma, para la alta presión, todo eso es bien importante que estés update con lo último que ha salido en las guías de Estados Unidos. ¿Y ese examen tú lo tomaste en Puerto Rico? Correcto, sí. Y lo tomaste yo conozco una nurse practitioner, una amiga mía, que ya lo tomó así en su computadora sola, creo que la grababan. Así también fue tu experiencia. Lo puedes tomar de esa forma o puedes decidir ir a un centro. Hay unos centros donde puedes ir y pagas el examen a través de la aplicación de la ANCC y entonces seleccionas la fecha y el lugar donde vas a coger el examen y ese día te presentas y lo tu tomas. caso fue así, te En mi presentaste. caso fue así, sí, lo cogí ¿Y ahí. te dieron qué tiempo? No recuerdo exactamente, creo que fueron como unas 5 o 6 horas más o menos. Entiendo que este examen no te dan tiempo como para coger break, lo coges de lleno. Pues esa amiga que tú conoces, yo la conozco también, y tomó el examen en medio del COVID y los centros de exámenes estaban cerrados. Entonces me dieron la alternativa de tomarlo en casa. Pero tienes que ellos te dan unas instrucciones de cómo tiene que ser la habitación, la puerta tiene que estar cerrada, te están grabando mientras tú estás tomando el examen a través de tu computadora. Y tienes que bajar un programa que, ¿verdad?, identifica lo que tú tienes abierto en la computadora, que el que se piense que por estar en la casa puede hacer cosas que no puede hacer en el centro, totalmente erróneo. Inclusive te hacen una inspección de relojes que puedas tener puestos, prendas. Realmente es como si estuvieras en el centro de examen, pero estás en tu casa, en ese cuarto, ya que tienes preparado para tomar el examen. Y también tienes que darle una evidencia 360 de dónde estás. Así que tienes que ir proyectando la cámara de la computadora a través de todo el cuarto. Yo creo que aparte de tomar el examen, eso fue otra experiencia. Sí, le tienes que enseñar los bolsillos, que tienes todo vacío. Esa. Es como estar en el centro. Bueno, entonces, gracias por tu experiencia. Realmente tomar el board, yo siempre recomiendo tomar un repaso. Yo cogí también el repaso de la ANCC. Y qué mejor que eso, que es la misma entidad que prepara el examen, que te va llevando por los dominios del examen. Realmente también recomiendo que lean el blueprint, que eso te lleva al contenido que realmente es lo que se va a estar midiendo en el examen y el peso de cada dominio. Y así pues uno va estudiando estructuradamente, tomando en consideración el material que va a venir en su peso. Si va a haber viene más material de assessment, pues estudia más de eso. Así que la estrategia es bien importante. Y a mí me ayudó mucho contestar preguntas. Todo el tiempo hacer ejercicios de pregunta para uno prepararse para ese ejercicio del pensamiento crítico. Una cosa que quiero añadir a lo que estás diciendo, el contestar preguntas con el repaso de la ANCC te da la oportunidad de ver el racional de si lo tuviste mal, ¿por qué lo tuviste mal? Y te da la explicación clínica. Y bien importante que le des refuerzo a eso porque eso te va a ayudar mucho a entender el por qué estás contestando a la pregunta de forma incorrecta. El racional científico es vital. Sí. Pensando como RN y pensando como nurse practitioner, ¿notas alguna diferencia? Sí. Cuando comencé a trabajar por primera vez en el hospital, las primeras semanas, yo contestaba todo y veía todo como desde un segundo plano. Veía todo como si fuese una enfermera todavía. Y fue la doctora quien me fue guiando en la documentación para ayudarme cuenta que yo era la primera persona. Yo estoy entrevistando al paciente, yo voy a documentar como si yo fuese el médico, como es sacarte eso del sistema de que tienes que seguir una orden médica per se. Ya tú no eres la enfermera, ahora tú eres el proveedor. Y pues eso pues, fue un poquito la adaptación al principio, pero poco a poco vas cayendo rápido en tiempo. Va fluyendo, sí. Sí, esa transición, sí. El anclar el que ya tú eres un proveedor. Sí, estás en un contrato colaborativo con un médico, porque eso es uno de los requisitos de la práctica en Puerto Rico, y tus decisiones van avaladas también por ese contrato o ese acuerdo que tienes con tu médico, pero tienes una autonomía. Entonces ya ahí cambia la perspectiva de cómo
tú ves las cosas y cómo las documentas también. Ujú. Cuéntame del rol ahora que ya tú lo ejecutas, esa primera experiencia laboral, fuiste transicionando y qué es lo que haces actualmente. Pues cuando comencé, inicialmente me dieron orientación como si fuese RN. Cuando comencé a experimentar el rol como tal fue cuando empecé a rotar con la doctora. Y ahora mis funciones abarcan desde comenzar a ver el paciente antes de que la doctora ¿Qué llegue. especialidad tiene la doctora? Ella es una neumóloga intensivista. Así que yo mayormente veo pacientes en la unidad de intensivo y pacientes que tengan condiciones pulmonares. Mi rutina usualmente empieza en intensivo, comienzo a ver todas las alteraciones en el laboratorio, medicamentos que se puedan ir ajustando, que ya yo he hablado directamente con la doctora para tener ese agreement. Y voy pasando ronda, entrevisto a los pacientes cómo se sienten, cosa de que cuando la doctora llega al hospital ya yo tengo todo ese resumen de esa información y el trabajo está mucho más adelantado y se puede ir directamente a optimizar el tratamiento. Bello. Sí. El flujo de pacientes es mucho más rápido, se termina la ronda mucho más rápido también y los pacientes están mucho más satisfechos porque hay alguien constantemente pendiente al cuidado. Y cuando la doctora llega, pues básicamente ya el paciente está con el tratamiento completo y puede dar su experiencia de cómo se siente, si necesita algo adicional, es algo bien en conjunto. Ese es tu día típico. Mi día típico. Pueden surgir, pueden fluctuar cosas. Si hay alguna emergencia, pues como ya yo estoy ahí en la unidad, usualmente pues yo soy la primera persona que responde y entonces sube algún médico de otro departamento a darme apoyo, pero siempre es en comunicación directa con la doctora. Si hay algo que se sale fuera de mi alcance, pues obviamente siempre espero por su directriz y se termina siendo siempre la directriz final de la doctora. Ahí es donde atas entonces tu experiencia en la unidad de intensivo Ujú, y a su vez en sala de emergencia. O sea, que tú has estado en escenario manejando pacientes agudos y eso definitivo pienso que es una base ujú. maravillosa para que puedas ahora mirarlo. Aún así, el enfermero que no tenga este tipo de base también se entrena, porque hemos hablado varias veces de las horas de entrenamiento, de rotación y de práctica para ello. O sea, que no quiere decir que si usted no pasó por una experiencia de sala de emergencia, de estar en sala de emergencia, no puede desarrollarlo, ¿cierto? Ujú. No, inclusive yo estuve muchos años en intensivo y yo nunca había manejado con ventiladores mecánicos y ahora es algo que es parte de mi rutina de trabajo, así que a medida que vas explorando el rol, sigue aumentando tu experiencia y sigue pues expandiendo tu conocimiento y el médico que trabaja contigo al ver tus capacidades va delegando más trabajo y tiene más confianza en tu juicio crítico. Así que eso también es muy bueno. Claro, y por ahí va mi próxima pregunta. ¿Cómo ha sido esa dinámica entre el proveedor y tú como nurse practitioner, ya que esto es un rol que se está empezando a desarrollar más ahora dentro de los hospitales, y la aceptación del rol también en tu entorno con tus colegas de enfermería que no son nurse practitioners? Pues al principio la doctora tenía sus reservas de tener a alguien que estuviera ayudándola, pues porque ella es bien exigente con su trabajo. Y a medida que fue experimentando la práctica avanzada, se dio cuenta que era bien eficiente y ahora está a favor del nurse practitioner en Puerto Rico. En el campo sí he notado resistencia, hay veces con ciertas personas, pero no es mucho tampoco. Y yo entiendo que eso es normal cuando llega alguien nuevo a una unidad y tienes que seguir alguna instrucción. Y Sí, poco a poco, cuando van viendo tu desenvolvimiento, pues eso también se va apaciguando y entonces claro. todo el equipo se hace una cohesión y todo el mundo trabaja mejor, más eficiente. Sí, porque es que cuando se quede demostrado que esto es por el bienestar de todos, el Ujú. bienestar del paciente, el bienestar aún de ellos mismos, porque el trabajo arduo que ellos realizan son seres humanos. No, y que también hay mucho desconocimiento del rol, qué es lo que abarca, inclusive desde el punto de vista administrativo, todo lo que abarca también. Así que puede haber desconocimiento de parte de las administraciones aquí en Puerto Rico y por eso es que aún el rol también no ha crecido como nosotros quisiéramos, pero todo eso va a ir cayendo el tiempo a medida que seamos más y que vean que la práctica en verdad ayuda al paciente y ayuda al equipo en general. Así que por eso estamos aquí en este Ujú. espacio para educar, orientar a el personal de enfermería en general. Esto no es para nurse practitioners nada más, esto es para
todos los amigos de enfermería, para los pacientes, para los médicos, administradores, para que puedan ver de la misma boca de los nurse practitioners y de médicos que trabajan con los nurse practitioners, cómo estas prácticas colaborativas se están traduciendo a eficiencia en el trabajo y en la calidad de servicio. Lo seguiré repitiendo. Yo como paciente me sentiría muy segura si yo tengo un personal de enfermería que va de la mano con el médico. En su estado natural me siento segura, me siento bien, porque sé lo que hace una enfermera. Y aún así en este estado donde la enfermera se sigue capacitando y sigue adquiriendo conocimiento, mucho mejor todavía. Porque solamente a veces una intervención temprana puede decir tanto que esa enfermera pueda alertar, pueda decir con convicción, con pensamiento crítico que se puede intervenir. Y si el médico no está, digamos, que pueda haber otro personal, si es un setting hospitalario, o que se pueda dirigir al paciente al cuidado más cercano y más rápido. Así que eso es algo. Inclusive cuando, en el caso mío, como yo vengo de una experiencia previa con pacientes críticos y a ella ser una neumóloga intensivista, hay veces que pensamos hasta igual cuando vamos a intervenir en un manejo. Ya las dos estamos pensando en el mismo tratamiento, en el mismo medicamento y hay una sinergia que sería ideal también que si tienes la oportunidad de trabajar con un médico colaborador, que sea alguien que también vaya a la par con la experiencia que tú tengas para que te sientas un poco más cómodo en esa transición. Claro, y para ir cerrando, háblame un poco sobre cómo ha sido la aceptación del rol con los mismos pacientes que quizás no conocen que este rol existe en Puerto Rico. Pues los pacientes, inicialmente cuando te presentas como un nurse practitioner, tienen mucha curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tú abarcas? Y pues le explicas de lleno que es una enfermera, que tiene su maestría, que hay algunas que tienen doctorados, el scope, lo que haces. Y terminan a veces diciéndote, doctor, y yo, nurse practitioner, porque se confunden, pero a medida que van viendo, sí, a medida que van viendo tu trabajo, como tú les das la atención, pues se sienten bien satisfechos y hay algunos que quieren seguirse atendiendo en práctica privada también, como si fuese su médico primario, pero aquí en Puerto Rico todavía no se puede. Así que eventualmente vamos a ver cómo fluye la práctica en Puerto Rico, cómo sigue creciendo el rol. Lisa, qué bueno, yo espero que sea una de tantas, porque esto promete, para que puedas quizás compartirnos otras experiencias aquí en este espacio que está diseñado para eso mismo, para impulsar, para motivar. Y yo pienso también que ustedes mismas, de aquí para el doctorado, ¿no? Yo no quiero pensar que esté allí metida ya mismo en la maestría de Nurse Practitioner, porque esto como que me está gustando. Unas palabras finales, Lisa, que quieras compartirle a ese público que te va a estar mirando. Que crean en la práctica avanzada en Puerto Rico, que vamos a seguir creciendo. Hace falta personas que cuiden a los pacientes en Puerto Rico. Hay mucha población enferma, muchos pacientes con enfermedades crónicas y nosotros somos el enlace perfecto para ayudar tanto al médico, a los pacientes y a la salud en Puerto Rico en general. Así que si les está interesando ejercer una nueva profesión en Puerto Rico, consideren la práctica avanzada. No es salir corriendo, vamos a estudiar, que hay mucho que hacer. Así es. Amigos, le damos las gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Altus Nurse. Por favor, regálenos su like, apóyenos. Suscríbase a nuestro canal, comente y utilice el hashtag AltusNurse. Díganos qué temas quiere escuchar, porque esta comunidad es para ti. Compártalo con sus familiares, colegas, amigos, a Puerto Rico, a Estados Unidos, donde sea, porque ahora con la tecnología no tenemos barreras. Y por favor, esté con nosotros en el próximo episodio. Nos vemos.